¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes, noches Noches. o madrugadas. Usted decidirá cómo pasa su tiempo. Sí, No lo juzgaremos. de hecho. Eh, ¿Nos presentamos? Sí, ya tiene rato que no nos presentamos, pero estaría bien hacerlo de Digo, manera ya no tan cotidiana, pero sí, sí. ¿por qué no? Yo soy el licenciado Carlos Eduardo Blanc López y me acompaña. El licenciado Raimundo Salcedo. Y bueno, en esta ocasión traemos un tema divertido. Sí, Podríamos decir que incluso es como una parte 2 sí, de uno ya hecho, un café ya grabado, ya estrenado, sí, sobre los clientes. sí. Pero ahora, ah, ¿cómo deshacerte de un cliente? ¿Cómo deshacerse de su cliente? Empecemos. Empecemos. Híjole, suena contraintuitivo. Sí, Por... pero no lo es tanto. Sí, no lo es tanto porque, bueno, uno empieza, pues, esta dura labor del postulante, Sí. ¿no? Donde casi no hay competencia. No, no, no. Y pues el detalle es pues empezar a encontrar clientes, Sí. ¿no? Pues, para sobrevivir, ¿no? Digo, principalmente uno De eso quisiera se trata, ¿no? vivir del arte, ¿no? Sí, que Eh, tengas un cliente que te pague, ¿no? sí, Entonces, finalmente tú vives de tus honorarios, no, como le digo a mis alumnos, yo no tengo cara de beneficencia pública, yo no, no soy beneficencia pública, y entonces, claro, pues se busca subsistir de esto. No se trata tampoco de estafar al cliente, pero no, se trata de subsistir, vivir de esto, ¿no? como muchos lo intentan o Lo lo están intentamos. logrando. Sí, el intento se hace. Sí, Eh, y aquí es donde viene la situación de, híjole, ¿en qué momento le puedes llegar a decir adiós a un a un cliente? cliente. Ah, Bueno, en principio creo que, a ver, ¿en qué momento le decimos adiós a un cliente? Pues creo que hay varios supuestos, pero el sí. primero que se me ocurre es cuando no paga. Sí, es el primero que llega Lo a mi mente primero, también, ¿no? sí, Precisamente en este afán de, pues, no ser beneficencia, sí, eh, pues bueno, uno, vaya, y eso es algo que de repente siento conflicto con los clientes porque dicen, es que tengo gastos. Pues sí, todos. sí, yo también. Exacto, ¿no? Eso me incluye, Sí, ¿no? Eso me incluye a mí pues bueno, la oficina cuesta, los insumos cuestan y bueno, realmente seamos sinceros, la prestación del servicio jurídico no requiere de una gran cantidad de insumos. no, Digo, relativamente el margen es bastante amplio, sí, pero sí, sí, sí. pero aún así se dan gastos. En muchas ocasiones incluso tiene uno que valorar pues su tiempo, Sí, tiene uno que valorar su gasolina, por ejemplo, es algo que a veces cuando los asuntos son foráneos o sí, cuando tienes que diligenciar varias cosas, pues dices, ajá, ¿cuánto me voy a gastar en llevar y traer? Y estos son gastos que de pronto no son comprobables, sí, ¿sí? Por supuesto, ¿no? ¿Cuánto me cuesta en oficina? ¿Cuánto me cuesta en todo? Pero cuando en el momento en el que un cliente no paga, ya sea porque está inconforme con el resultado, ya sea porque considera que se está tardando de sí, más, la razón que sea, no está valorando tu trabajo. Pues lo decía un colega que le mando saludos a David Coaña, decía, no están valorando tus servicios así es. y entonces al no valorar tus servicios es mejor cortar la relación. Ahora, ahí, bueno, hay un arma muy poderosa por parte del abogado, tan sencillo como decir, pues se rescinde el contrato, voy a renunciar al patrocinio, Así es. tal cual, y independientemente de que exista un documento donde conste el contrato, pues como tal, el contrato de prestación de servicios habrá terminado en ese punto, bastará con que renuncie al patrocinio, pero también tendrá que vigilar el tema de que su cliente designe otro abogado en ciertas legislaciones. Así es. ¿No? Ahora sí que no es nada más desentenderse ya porque estás renunciando al patrocinio. Así es. Vaya, el tema honorario siempre es un tema ríspido Sí, porque, bueno, habrá clientes que se entienda, sí, ¿no? Y te justifican, ¿sabes qué? Pues ha habido tiempos difíciles, ¿no? Por ejemplo, yo que he estado asesorando empresas, pues bueno, lo que fue la pandemia
sí comprendí, ¿no? Sí. Que algunos pues dices, oye, necesito que me sigas echando la mano, pero vemos tus honorarios. Hubo negociación de por Sí, medio, pero está este puente de comunicación, sí, ¿no? En el que dices, bueno, ok, yo entiendo tu situación, a lo mejor incluso hasta yo también recorté gastos porque claro, no teníamos para cuándo, eh, pero el cliente que de repente se desaparece, sí, que, híjole, en esta otra área de mi oficina en la que pues atiendo asuntos derivados de fiscalías, híjole, sí es bien frecuente en el sí. que firmamos contrato y todo, porque para todos les hago contrato, y de repente se les mandan los avisos de cobro, ¿no? Porque Ujú. pues tengo un poquito mecanizada esta parte de la oficina, eh, y no hay contestación. Simple Sí, y sencillamente el cliente se desaparece. sí, Y aquí es donde dices, híjole, no, no. bye. Porque pues no existe el puente de comunicación que yo como les digo a muchos, ¿no? Sabes que, mira, si tú me llegas a comentar que de repente se te atravesó algo, se te complicó, porque los imprevistos pasan, Sí, ¿no? Y yo creo que pues todos los colegas, digo, habrá unos que no, pero yo creo que la mayoría somos conscientes, sí, ¿no? De que pues hay veces en las que el cliente a lo mejor se echó el compromiso porque en su momento lo podía y ya después pues sus circunstancias cambiaron, sí, ¿no? Pero sin comunicación es difícil. sí. Sí, 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 creo que esa es otra circunstancia que se aúna, ¿no? Cuando no hay comunicación con el cliente y este pues incumple los pagos. Sí, Pero creo que más allá, creo que yo diría que esa es la más fácil, el sí, punto más fácil donde sí, dice uno, bueno, terminamos la relación porque hay una causa subyacente que además no es menor, no, que es no me estás pagando. así es, Vamos, en cualquier servicio, el que sea, no se paga, el servicio no se presta. así es. Así de simple. Que vaya, como gremio creo que estamos un poquito castigados ahí en Sí, comparación con muchas otras profesiones en las que, sobre todo por el compromiso que nos implica, incluso hasta en cuestión de penalizaciones, sí, ¿no? De que el hecho de aceptar un patrocinio, pues ya es una responsabilidad, sí, ¿no? Vaya, o sea, el revocar, el renunciar a un patrocinio, pues es, ajá, sí, pero mientras le notifico, te sigues haciendo cargo. así es. Entonces ahí es donde vienen algunas complicaciones. Y sí, dijeras, no, el tema honorarios es lo más fácil. Aquí la situación es decirle adiós a un cliente Sí, cuando el tema a lo mejor no son los no honorarios. son honorarios, exactamente. Se me ocurre el caso cuando tengas algún tipo de conflicto ya directamente con el asunto. Un conflicto quizá de interés, por un lado, que bueno, si hay conflicto de interés hay que hablarlo claro y derecho. Pero Sí, puede ser el caso en donde llega el punto que ya no le crees las mentiras a tu cliente. sí, Sí, o se sea, da. llega un punto en donde ya no te creo tu sarta de mentiras, ¿sí? Y ya no puedo seguir defendiendo esta causa. Sí, O sea, vamos, estamos de acuerdo, todos los colegas, y no creo que sea un secreto, pues los abogados tendemos a tergiversar la verdad, ¿sí? Ante adornarla, tribunales, decorarla. adornarla, decorarla. Usted póngale el nombre. Vamos, si un cliente te llega y te dice, mira, no, yo no debo ese dinero que dice ese pagaré. Tú puedes creerle a tu cliente y bueno, nos vamos a las periciales y todo esto, ¿no? Pero si ya dentro del juicio hasta tu propio perito dice Sí, sí es la firma, sí, entonces ahí hay un conflicto donde tú ya no solo no le crees a tu cliente, sino que ya te es difícil defender esa causa porque en el fondo sabes que sí debe. sí. Y vaya, aquí entran muchas situaciones, ¿no? De confianza principalmente. Sí, Que esto es recíproco. Ahorita podemos sí, abordar el tema a la cuando es al inversa. revés, exacto, más adelante. Pero sí, cuando el cliente te llega con una versión Sí, y la versión se desmorona en el proceso, sí, ya es difícil. Y sí, al menos a mí sí es de las causas que más coraje me dan, claro. porque, y se los digo a la gente, es que usted me dijo tal cosa y yo lo que procuro, ¿no? Es blindarme en mis contratos de prestación de servicios indicando, ¿no? O sea, es que la versión que usted me dio es esta, Sí, ¿no? Y ahí está firmado por sí, usted, por mí, ¿no? En donde usted llegó, me dijo que era esto, ¿no? Y en consecuencia la estrategia, porque esa es otra situación.
como jurista, la estrategia la basas en relación a los hechos que te cuenta el cliente. Así es. Si lo que te cuenta tu cliente no es real, de las pruebas que puedas llegar a ofrecer, pues se te va a caer. Claro. Se te va a caer simple y sencillamente. Entonces, por eso es muy importante, pues, que estas versiones sean reales o que lo que te diga el cliente, si no se adapta, pues ya uno sabrá cómo decorar esa Así es. versión. Así es. O sea, distinto es que el cliente desde el principio te diga, no, sí, esa firma es mía, sí debo ese dinero, pero no lo quiero pagar por X y Z cuestión. Sí. Ahí ya el cliente fue más honesto. Obviamente, yo, por ejemplo, tengo la política de no aceptar muchos clientes deudores, porque si ya le deben a alguien, pues Sí. como no van a terminar debiéndole a uno. Pero se llega a presentar el caso, ¿no? Hay otros que te dicen, no, mire, yo necesito tiempo Sí. para juntar la lana y pagar, ¿no? Entonces ya la estrategia va en función de eso, Sí. ¿sí? Pero efectivamente, ¿no? Cuando dejas de creerle su sarta de mentiras al cliente, Sí. adiós. ¿Y cómo se lo dices? Yo creo que eso es lo más complicado. Sí, Digo, son conversaciones difíciles. sí, Usualmente, al menos yo lo que procuro hacer es, pues, directamente en el momento en el que tenemos pruebas contradictorias con la versión del cliente, inmediatamente comunicarlo. claro. Y si decirles, oye, ¿sabes qué? Mira, pues el perito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de firmas, que es lo que se da muy frecuente, pues el perito dice que sí es tu firma, Sí, ¿no? Y usualmente la reacción más común es aferrarse. No, no Sí. es cierto. ¿Cómo crees? Oye, pues, mira, él es el experto. así es. Vaya, o sea, él que se supone que debe estar de nuestra parte me está diciendo Exactamente. que sí es. Digo, finalmente, él va a hacer su trabajo y en su momento, a lo mejor en su conclusión, va a decir que a lo mejor, pues, que no es Que hay una duda razonable hay de una que sea. duda o Sí. que la original o la dubitada no se presta para pericial, no sé, ¿no? Sí. Él verá cómo resuelve. Pero la cuestión es, ajá, ¿y los otros dos? Sí. Sí, sí, sí. Y que al final, incluso un dictamen, ¿no? En donde nos diga que no se presta la firma, el propio juez al momento de valorar la prueba Sí. va a decir no. Yo necesito una prueba que me diga si es o no es. Así es, Punto. O sea, necesito que sea categórico. así es. Y puede, ya sea que ordene repetir la prueba o que le dé valor a las otras. Que o sea, que es lo que va a terminar sí, pasando. se va a decantar por Por cualquiera lo de los, último. sí, Ujú. por cualquiera de las otras dos versiones que obviamente Sí. no van a ser favorables a los intereses del cliente. Y eso hay que decírselo. Así es. ¿No? Y ahí es donde, obvio, se viene la conversación difícil, ¿sabes qué? Es que no es, la estrategia que se tomó es en función a lo que tú me dijiste, los resultados que nunca hay que garantizar, por cierto, colegas, No. Los resultados que tal vez yo te di en un porcentaje de seguridad no van a ser los que se pactaron, por así decirlo, lo que yo te indiqué, Claro. y todo esto pues da un vuelco total. Sí. Y lo que suele pasar es que pues viene la indignación. Oye, no, es que no se nos quedamos. Y pues bueno, ya se da el rompimiento y usualmente es con indignación además, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, al menos yo en la práctica es, en el momento en que existe esta contradicción de versiones con pruebas, indicárselo de inmediato, porque además es algo que uno como abogado sabe de inmediato. Sí. Y sabe las consecuencias de lo que va a implicar esta contradicción de versiones con pruebas y pues bueno, hay que decírselos. Sí. Y que además te puede, digo, a ti como abogado no, pero a tu cliente le puede acarrear consecuencias mucho más funestas que Sí. el hecho de pagar una suma de dinero. Así es. O sea, hay que ponerlo en claro. Sí. Ahora, esta segunda cuestión ya entramos en los temas áridos Sí. y de pronto nos topamos con que es el abogado, el estándar de ética del abogado el que tendría que regir aquí, Sí. ¿sí? De pronto darte cuenta que hay contestaciones, hay asuntos en donde pues el abogado desde el principio sabía perfectamente cómo estaba el tema, sabía perfectamente que se quieren, perdón por el caló chilango, pero se quiere agandallar el inmueble, Sí. ¿no? Por vía de la prescripción positiva, que quiere la contraparte anular un contrato
en el cual participó, ¿no? Bueno, Y en el cual sí. además sabía perfectamente y a ciencia y paciencia, ¿no? Lo hizo. Pero esto ya es, dijeras tú, es un tema de ética, Así ¿no? es. Porque digo, finalmente somos mercenarios de la justicia. Que no deberíamos. No deberíamos, pero digo, veámoslo desde esa perspectiva, ¿no? Para algo nos rentamos Así y es. hay quienes que tienen la intención o más bien tienen la ideología de que pues mientras me pague los honorarios que le vaya a proponer, Sí, pues adelante, ¿no? Y yo conozco algunos colegas que sí, o sea, tal cual, la vara ética es baja, sí, pero tienen, digo, no los defiendo, pero al menos tienen esta situación de que cuando es una cuestión de agandallar, sí, el honorario es alto. bastante. Entonces dices, bueno, castigas al cliente en precio, Así es. ¿no? Por agandallar. Pero aquí viene una situación en donde algunos quieren agandallar y no pagar. Así Agandallar es. doble. Así es. Y vaya, Digamos que esa sería la peor de las combinaciones posibles, ¿no? Reitero, tiene mucho que ver la ética, la vara ética del abogado, sí, de decidir, ¿sabes qué? Este tipo de asuntos no van, tal cual, ¿no? Hay otros donde pues definitivamente el cliente te pide imposibles, pero sí, creo que esos es más fácil zafarlos, ¿no? Ahora, hay ciertos casos donde tiene uno que llegar a ciertas tácticas sí, más complicadas, ¿no? Como tú lo dices, son conversaciones difíciles y en ocasiones, pues eso te va a implicar alzar la voz, sí. ni modo. O sea, son cosas que a mí no me gusta, No, pero a veces es necesario para dejarle en claro al cliente cómo está la situación. Hay veces en las que saldrás de pleito con el cliente, o sea, con no hay forma de una salir de librado. realidad, sí, una realidad que los estudiantes de derecho deberían entender es que con algún cliente te vas a pelear, Sí. a fuerzas. Digo, no hablamos de algo físico, No, confrontaciones físicas, no sería lo ideal, no debería. no se recomienda, pero sí definitivamente una discusión es definitiva, Sí, ¿no? Y aquí es donde podemos pasar a la cuestión de confianza sí, cuando es pérdida de confianza del cliente al abogado, sí, ¿no? Porque bueno, se da la situación entre que, pues bueno, el abogado ya desconfía del cliente, pero también se da la otra situación en la que el cliente ya no confía en el abogado. sí, Y, híjole, yo creo que esa es la, al menos en mi experiencia, la más molesta sí. y la que suelo cortar más rápido. Ajá, Por- la que no es tolerable en No, ninguna medida. no, porque, y sí trato de marcar muy bien la línea cuando son este tipo de situaciones en las que, a ver, si ya no hay confianza, dejamos aquí, paramos. sí, dejamos aquí el asunto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que usted vaya a querer empezar que auditarme, que bla, 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 me hace incómodo mi trabajo o me hace trabajar de más, ¿no? Porque Sí. pues hay que estar sacando informes, hay que, digo, y no se trata de ocultar información No. tampoco, pero uno se da cuenta cuando el cliente incluso ya está, pues, consultando con algún externo Así es. adicional, porque pues de repente te traen estrategias, ¿no? Maravillosas de otro lado, de, oiga, ¿por qué no hacemos esto? Oiga, ¿por qué no se hizo esto? Oiga, no, a ver, Sí, digo, es muy fácil de repente para algunos colegas mirar los toros desde la las barrera. barreras, ¿no? Y Ujú. decir, no, es que esto está facilísimo, ¿no? ¿Por qué no se hizo esto? No, espérate, pues a lo mejor tú no sabes que la contestación de demanda de este canijo me llegó en término, Claro. 5 de la tarde para presentarle ese mismo día. Entonces, vaya, hay ciertas situaciones que complican el trabajo que, viendo desde una perspectiva externa, a veces se te hace muy sencillo, pero no lo es, Sí, ¿no? Y en esos casos es en los que sí yo pinto definitivamente una línea en la que no hay confianza. Con todo respeto, si usted ya está viendo a alguien más, o la persona que le está prometiendo ciertos resultados, o que le dice que sí se puede lo que yo le estoy indicando que no Sí. se puede, pues que lo lleve, claro. ¿no? Digo, si yo le estoy diciendo que no y él está diciendo que sí, ¿qué haces aquí, amigo? ¿No? Alguien está Exactamente. equivocado aquí y no creo ser yo. Exactamente. Ahora, este punto, cuando el cliente pierde la confianza en el abogado, muchas veces también deriva de tácticas que algunos abogados hacen Sí. para perder al cliente precisamente, que son de adrede y que son bastante antiprofesionales, Sí. como es dejarle de contestar al cliente, Sí. no mantener una línea de comunicación. Yo entiendo que hay casos, o sea, vamos, yo tengo un horario específico para atender a mis clientes,
Fuera de ese horario, pues perdón, como acuerdo de juzgado te esperas hasta el lunes. Así es. O sea, tan simple como eso. E incluso hay varios clientes que me lo han dicho, no hay problema. A veces yo te llego a escribir el sábado, pero sé que me vas a contestar hasta el lunes y no pasa nada, ¿no? Sí. Porque hay confianza, precisamente porque hay confianza. Pero cuando sistemáticamente le dejas de contestar al cliente, Sí. hay quienes de verdad, o sea, pasa un mes que dejaron en visto al cliente y uno así como que, ¿es en serio? Sí. ¿No? ¿Cómo esperabas que no se perdiera la confianza? ¿O será acaso que era justo eso lo que estabas esperando que pasara? Y yo creo que, híjole, es un tema recurrente en colegas. Casi estoy seguro que el 80% de los casos que me han tocado así de rebote, les llamo yo, Sí, ¿no? Que vienen ya iniciados, el cliente cambia de abogado por esa situación, sí, ¿no? Falta de comunicación, ya no me contestó el abogado, ya no sé qué pasó. Y muchas veces, digo, ya también la experiencia me da cierta incluso desconfianza con el cliente, ¿no? Ya, sí, ya entra con mi duda de, ok, ¿pagó honorarios? claro. ¿No? O sea, esa siempre es mi primera pregunta, ¿no? Si pagó, digo, es difícil que el colega que está bien pagado Sí, nada más se desaparezca porque sí. sí, sí, sí. Y hay veces en las que el cliente te lo va a negar, ¿no? Usualmente va a decir, no, sí, yo le pagaba en tiempo y forma sus honorarios. O el típico, no, es que acordamos que fuera hasta el final del A asunto, recuperación, a sí. recuperación. Que ahí es todavía más complicado porque dices, ok, supongamos que ese trato conmigo estaría fuera de la mesa, ¿no? Sí, Porque aquí es entrando, pagando, pero aquí la situación es si el abogado abandonó un proceso en el cual iba a recuperar y a lo mejor se iba a manchar en el porcentaje de recuperación, sí, porque usualmente así es. eh, Dices, ok, lo abandonó porque está perdido, lo abandonó por, digo, algo se complicó en este proceso sí, que ya no fue viable para él continuarlo. sí, Y eso se da muchísimo con abogados laboralistas. lamentablemente. Muchísimo. Cuando de repente ya no se puede ejecutar al patrón, Sí, es muy, muy común que dicen, bueno, pues ya, del tiempo que le invertí, ni modo, y abandonan el caso. el caso. Y abandonan al cliente, no nada más Así al es. caso, ¿sabes? Ya de ya no te contesto, ya me desaparezco. Sí, 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 sí. Lamentablemente esa es otra, ahora sí que la otra cara de la moneda, Sí. ¿no? Y habría que ver entonces qué tan viable es realmente el asunto que está planteando el cliente, porque puede ser que él Sí. tenga las expectativas muy altas y se dé cuenta que no. Así es. Sí, es básicamente el destaparle los ojos, ¿no? Sabes que, mira, vamos a hacer esto, vamos a revisar. Antes de que yo te prometa cualquier situación, vamos a revisar tu expediente, ¿no? Sí, Para ver cuáles las circunstancias, cuál es la situación en general. Y yo decirte si sí le voy a entrar, cuáles serían mis condiciones de entrada, o si simple y sencillamente yo voy a decir, pues no me conviene invertir tiempo en esto. claro. ¿Eh? Y yo creo que, digo, para los colegas en los que se encuentran en esta situación, insisto, son conversaciones incómodas, pero hay que tenerlas, Sí, ¿no? De, oiga, ¿sabe qué? Mire, de las probabilidades que teníamos de ganar, pues se redujeron al 5%, ¿no? sí, Tiene que ocurrir, se tiene que morir la contraparte básicamente para poder ganar este juicio y pues no. Entonces, sí, se complica y yo creo que es mejor tener esa sinceridad sí, y si sabe que, pues mire, el trato que tenemos usted y yo era a recuperación, yo no veo probabilidad de recuperar nada, ¿no? Y pues bueno, lo lamento, yo no puedo seguir invirtiendo tiempo en esto. claro. Y pues vaya, o sea, cortas por lo sano. Sí, 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 sí. Y vamos, finalmente el cliente es el que decidirá si quiere buscar por otro lado, Sí, ¿no? Porque finalmente su facultad de actuar, de iniciar un proceso, pues la tiene expedita. así es. Pero, pues vamos, que ya sepa de antemano cuáles son las posibilidades que tiene. Así es. Y vaya, sí, yo creo que es de las menos éticas en general, Sí, ¿no? Pero muy común, sí, sí, muy, sí, muy sí. común. Ay, ¿qué otras te ha pasado a ti? Digo, son como que las tres principales. Sí. Ah, bueno, un caso por ahí donde no era el tema, no eran honorarios, el asunto era prácticamente pro bono desde el principio, pero el problema era que el cliente pues era demasiado demandante. O sea, Ok, llega el punto en el que
prácticamente quiere que solamente tengas ojos para su asunto. Sí, yo les llamo enchinchosos. Sí, El cliente enchinchoso. Sí, es difícil llevarlos y fíjate que yo tengo una suerte fatal con ese tipo de cliente porque suele ser al cliente que además cuando va por honorario te regatea, sí, ¿no? Y que dices, híjole, te estoy cobrando poco porque debería de haberte cobrado más Sí. de lo que te propuse en un inicio, nada más por aguantarte, canijo. sí, Porque sí son de los que diario quieren un reporte sí. y dijeras tú, ¿no? Piensan que estás a disposición únicamente para atender su asunto. Tristemente, este tipo de clientes se dan en asuntos familiares. Sí, Muchas veces son en los asuntos de orden familiar y pues es lamentable porque son cuestiones muy delicadas en curso, sí. muy delicadas, pero que a veces uno como abogado no está para andar aguantando ese tipo de cuestiones. O sea, Y muchas veces las peticiones que tienen este tipo de clientes en temas familiares son para cuestiones irrelevantes. sí, Oye, es que ayer fíjate que en la convivencia mi ex le dijo al niño que me sacara la lengua. Hay que reportarlo al juez. No, o sea, no, deja al juez hacer su parte, hay que centrarnos en lo importante y déjalo avanzar el proceso como debe de ser, porque claro, hacer esto es que le den vista, y que se desahogue la vista y se acabó. De todas maneras, esas manifestaciones se tendrán en cuenta al momento de resolver. así es. Y ni ahí. Así es. La verdad es que son muchas veces cosas que son irrelevantes Sí. o hay otros casos, ¿no? Que en donde el cliente tiene que mentalizarse a que va a llevar tiempo. Sí. O sea, en este caso que yo te Difícil. comentaba, era básicamente que había acusaciones de abuso sexual, o sea, cuestiones muy delicadas, pero que no se iban a resolver de manera inmediata. Sí. Y entonces no tiene caso que sostengamos conversaciones diarias de 30, 40 minutos para que me digas lo mismo que ya me dijiste Así 80 es. veces y que quieres que meta 20 incidentes que van a entorpecer tu asunto. El Así es. cliente que pues solito se autochicanea. Así es. Y justo es como el tema de, y lo hablamos en su momento ahora sí que en la primera parte, ¿no? Del cliente que se siente abogado, Sí, ¿no? Que de repente quiere dictar cuáles son los términos y cómo se debe de llevar el proceso. sí, Y suele coincidir con este cliente enchinchoso, bastante. ¿no? De, pues vaya, o sea, se va a hacer así, se tiene que hacer esto. Y pues bueno, ya uno como el titular, como abogado, pues decidirá si hacerle caso o decir, ¿sabes qué? No me voy a prestar a manejar así el asunto. Y pues bueno, si no estás de acuerdo, pues así que con todo respeto te invito a elegir otro abogado. Sí, básicamente sí. Híjole, habría una forma de concluir con este tema porque, vaya, causas para despedirte de un cliente hay muchísimas. Muchas. Muchísimas. Digo, yo creo que enunciamos las más genéricas, Sí. ¿no? Yo creo que se presta para otra parte, incluso. De hecho, nos lo pueden dejar aquí en los comentarios. Sí, sí. Sí, yo estoy seguro que habrá colegas que tengan verdaderas anécdotas Sí, increíbles de cómo se han despedido de clientes. Pero yo creo que si podemos concluir en algo en este tema, en esta parte al menos, es pues comunicarle a tu cliente que ya no lo quieres representar así es. o que Así ya no es es. posible que lo representes. Eh, Incluso se llegan a dar casos donde ya no es posible que lo representes por una circunstancia completamente externa. Vamos. Sí. Por ejemplo, te dan un puesto público. Sí, Tienes que comunicárselo tal cual y tienes que darle algún tiempo para que escoja o consiga a otra persona que lleve el o asunto. referenciarlo. Digo, sobre todo, esas situaciones no son sorpresa, No, ¿no? Oiga, mire, es que yo andaba buscando un puesto público, sí, ¿no? Y resulta que sí me quedé, o sí me lo dieron, o sí se dio. Pero fíjese que tal persona es de mi entera confianza y lo puede seguir atendiendo. sí, Y ya referencias al cliente y no quedas mal. sí, El cliente se va contento y pues haces la labor de mandarle chamba a un colega, ¿no? así es. Entonces, yo creo que esa sería la conclusión principal. Sí. No dejar votado al cliente, Sí. procurar informarle, ¿no? Así La es. decisión de cualquiera que sea la causa. Cualquiera que sea la causa, o sea, Cualquiera pueden que sea ser la causa. causas personales, pueden ser mil causas, pero hay que comunicárselo. Así Y es. a la brevedad posible. Es como las malas noticias, que quizá debería ser materia de otro café, cómo dar las malas noticias a un cliente. Sí, así es. Pues espero ver en comentarios, colegas, sus anécdotas respecto de
¿Cuál ha sido la peor despedida de un cliente? Sí. ¿No? Estaría interesante. Y pues bueno, ya saben, colegas, suscribirse y dejar su like y compartir. Muchas gracias. Muchas gracias.